el eje neutro esté entre estos límites, será que si el eje neutro está entre estos límites, mi diseño ha de ser dúctil, ha de ser económico. Bueno, para ello tendríamos que definir cuándo el diseño es dúctil. Según la norma americana, ¿ya?, un diseño es dúctil, el diseño es dúctil cuando el alargamiento de la armadura traccionada es mayor o igual al 5 por 1000. Mayor o igual al 5 por 1000. Y en este caso, en el momento de la rotura, sea cual fuese el plano de rotura, la armadura traccionada alcanza un alargamiento de 10 por 1000, que obviamente es mayor a 5, y por lo tanto el diseño es dúctil. Cumple acá la condición de ductilidad. Pero ¿cumple la condición de que el diseño debe ser económico? No. Bueno, el diseño es económico cuando los materiales, en este caso el hormigón y el acero, están trabajando a sus máximas capacidades rente. Tiene una consulta. Lo que es dúctil, sé que el acero es dúctil, pero el hormigón también tiene que ser dúctil o no, de ninguna manera. El hormigón no es... Primero, de entrada, el hormigón no tiene nada de utilidad. Es frágil. Es una piedra prácticamente, una piedra artificial. No tiene absolutamente. Pero al combinar con el acero, y gracias a que el hormigón se adhiere al acero, entonces no es que el hormigón tenga utilidad, sino que al combinar barras de acero con hormigón, obtenemos elementos estructurales que tienen comportamiento dúctil. El elemento estructural. Cuando hay deformaciones pequeñas, digamos, cambio de volumen en el material, y el material o la estructura tendría que amoldarse ahí, entonces solo el acero va a resistir y el hormigón se puede tender a rajar o no, o la estructura, cuando hay deformaciones pequeñas o cambios de volumen del material, digamos. Bueno, para empezar, el hormigón desde su nacimiento tiene un pecado original, así como los seres humanos tienen también su pecado original, ¿no? Dice que nacemos con el pecado de Adán y Eva. Les comento que en los países escandinavos ya no creen eso. Las iglesias han quedado vacías. En Islandia, el 90% de la gente ya dejó de creer cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, la idea del purgatorio, que decían, y bien nace el niño, decían que había que bautizarlo. ¿Y qué implica eso? Llevar a la iglesia católica y pedirle al padre que lo bautice. Pero el padre pues no bautiza gratis. Quiere dinerito. Ese era el objetivo, acumular dinero, ¿no? Y luego, a los padres lo asustaban diciendo, si usted no bautiza al niño, y por alguna razón muere, el niño va directamente al purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Es un lugar tenebroso, oscuro, donde el niño ha de penar día y noche, que llore y llore. ¿Y qué puedo hacer, padre, para que mi niño que no lo bauticé ya está penando día y noche? Tiene que hacerle por lo menos unas 10 misas. Y cada misa cuesta, ¿no? Pero si pensamos desde el punto de vista lógico, ¿por qué se lo va a mandar al purgatorio a un inocente que no tenía ni siquiera un año, ni tenía criterio de lo que le estaba pasando en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios es tan malo y se lo va a mandar a un niño inocente al purgatorio? Al que deberían mandarlo era los padres, porque ellos son los culpables por no haberlo bautizado. Bueno, al final esa idea fue refutada y la retiraron. Ya no hay ahora, no dice purgatorio, la retiraron. Mientras le vamos haciendo conocer sus cosas absurdas, ¡pum!, ya las retiran.
Bueno, entonces también tiene su pecado original. Pero esto ya no es mentira, esto es real. ¿No? El hormigón, desde que nace, se fisura. Eso es inevitable, debido al fenómeno de retracción y temperatura. Retracción. Sí, se fisura, ¿no? Y obviamente, para que esas fisuras no sean visibles a simple vista, al hormigón hay que someterlo a ese proceso llamado curado del hormigón. O sea, ni bien el hormigón adquiere cierta dureza, que es a las 3 horas aproximadamente, y hay que echarle agua. Lo ideal, según norma, hay que echarle agua durante 7 días. Obviamente no las 24 horas, sino cuidar de que esté totalmente húmeda la superficie. Durante 7 días es lo ideal. Pero en la práctica, ¿quién se para echando agua durante 7 días, 1 hora? Nadie, casi nadie. Pero eso es lo ideal. Y la norma permite que por lo menos durante 3 días hay que echarle agua. Y eso sí se hace en obra, ¿no? El ayudante tiene que estar en un ayudante que se le encarga, él de rato en rato echando agua. 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde, suficiente. A no ser que haya un sol intenso, entonces también ahí ya son 3 veces en la mañana, 3 veces en la tarde. Bien, entonces el hormigón se fisura ya desde un inicio y debido a las cargas también se ha de fisurar, ¿no? Debido a los momentos, a las solicitaciones que estoy mostrando, especialmente se fisura en las zonas traccionadas. Y en este caso, siempre vamos a tener una zona comprimida y una zona traccionada, de ahí que siempre va a haber fisuras. Eso es inevitable. Lo importante es que esas fisuras no sean visibles a simple vista. El tema de fisuración lo van a ver con bastante detalle en la materia de hormigón 2. Ahí se calcula cuántas fisuras, de qué grosor, en fin, ahí lo van a ver. Joven, tenemos un pacto militar campesino. Usted está llegando muy tarde. Tenía usted 10 minutos de tolerancia para llegar tarde. Ya las 2 semanas anteriores le eximimos del cumplimiento, pero ahora dijimos que esta semana sí iba a poner en práctica. Pero no se preocupe, todo esto lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Y estudia por su cuenta. Y cumplida la hora, jóvenes, ya que lo pille entrando disimuladamente, ahí sí le quito puntos. Le quito nota. Bien, jóvenes, continuando. Vamos al dominio 2B. Nuevamente agarramos nuestra viga modelo. Nuestra viga modelo es una viga empotrada en un extremo, libre en el otro, donde en el extremo libre aplicamos la solicitación actual. Que vuelvo a repetir, puede ser un momento, o sea, puede ser flexión simple, flexotracción o flexión compuesta. Para cualquiera de ellos, el comportamiento, estamos describiendo cómo se comporta un elemento estructural. Bien, veamos cómo funciona esto en el dominio 2. Este es el plano de rotura antes de aplicar las cargas. Estoy llamando cargas a la solicitación. Aplicada las cargas, esto empieza a deformarse hasta que en el momento de la rotura queda en esta posición, donde por aquí pasa el eje neutro, de acá para arriba comprimido, de acá para abajo traccionado. Por lo tanto, esta es armadura traccionada y resulta que en dominio 2B el alargamiento de la armadura traccionada también alcanza un alargamiento
del 10 por mil. También alcanza un alargamiento del 10 por mil. Hasta ahí hay cierta similitud con el dominio 2A, pero no es tan similar. Nuevamente, aplico la carga, esto empieza a deformarse y en el momento de la rotura queda en esta posición. O bien, tal vez, en esta otra posición. Aquí también se puede ver que todos los planos de rotura pasan por el mismo punto pivote. Llamémosle el punto A. Pasan por el mismo punto pivote. Y ahora, de todos los planos de rotura que pueden pasar por este punto pivote, hay dos especiales. Uno de ellos es este. Este es un plano de rotura especial que también pasa por el punto pivote. Y es especial porque correspondiente a este plano, vemos que para ese plano el hormigón sufre un aplastamiento de 2 por 10. O sea, me estoy refiriendo a este plano. Y el otro plano de rotura especial es este otro. Para el cual se observa que el aplastamiento del hormigón llega al 3 por 1000. Y si agarro un plano de rotura intermedio, agarremos este plano de rotura intermedio, para ese plano de rotura intermedio, aquí estoy indicando su aplastamiento. Por lo tanto, en dominio 2B, el aplastamiento del hormigón es mayor o igual al 2 por 1000 y menor o igual al 3 por 1000. O sea, según el plano que se dé dentro de lo que es la zona del dominio 2B, ese aplastamiento varía entre el 2 y el 3 por 1000. Y si el aplastamiento del hormigón está entre estos dos límites, ¿qué podemos decir de la tensión del hormigón? Alcanza su valor máximo, 0,85 de Fc', según el diagrama parábola recta. Y en cuanto a la armadura traccionada, bueno, llega a tener un alargamiento del 10 por 1000 y por ende la tensión de ese acero es igual a la tensión de fluencia, su resistencia máxima. Y bueno, ¿qué podemos decir de la armadura comprimida? En cuanto a la armadura comprimida, ¿no? Para este plano que estoy indicando, un plano intermedio, ¿ya? Para ese plano intermedio, el aplastamiento del hormigón, ¿ya? Es sub S2, en este dominio es sub S2, este dibujo no está muy a escala. Se sabe que es mayor o igual a E sub Y, mayor o igual a E sub Y, y por lo tanto la tensión es igual, también igual a E sub Y. Sin embargo, los ensayos realizados en laboratorio muestran que tanto para el dominio 2A como para el dominio 2B, los ensayos de laboratorio muestran que no es imprescindible la armadura comprimida, no es necesario, ya que las tensiones de compresión que aparecen en esta zona, el hormigón solo los puede resistir. Pero eso siempre y cuando el plano de rotura esté en dominio 2A o en dominio 2B. ¿Ya? Repito, los ensayos hechos en el laboratorio demuestran que cuando el plano de rotura está en dominio 2A o en dominio 2B, no es necesario colocar la armadura en la zona comprimida, ya que el hormigón solo puede soportar las tensiones de compresión. Bueno, ahora, aquí podemos ver
que el diseño es dúctil. Disculpe, económico. Ya que los materiales trabajan a sus máximas capacidades resistentes. Y es dúctil. Es también dúctil, ya que el acero tiene un alargamiento mayor al 5 por 1000. Entonces, también el diseño es dúctil. En tal sentido, si yo estoy diseñando y mi plano de rotura queda en este dominio, alegría. El diseño cumple los dos requisitos, ¿no? De ductilidad y de economía. En cuanto a la posición del eje neutro, para este primer plano de rotura, midiendo desde acá, desde el borde comprimido hasta esta posición, a eso le habíamos llamado en el dominio 2A el C2A límite. Y ahora, para este otro plano de rotura especial, donde el eje neutro pasa por este punto, ¿ya? A esta distancia le vamos a llamar el C2B límite. Le vamos a llamar el C2 límite. Y nuevamente, tomando como referencia este ángulo θ, y acá también el ángulo θ, y aplicando la función tangente de θ, trabajando con este primer triángulo, ¿no? Hasta el eje neutro de este plano de rotura, entonces es cateto opuesto sobre cateto adyacente. 3 por 1000 es a el C2B límite. Y trabajando con este otro triángulo, ¿no? Estoy trabajando con el plano de rotura de este plano especial y el plano sin deformar. Tangente de θ es cateto opuesto, 10 por 1000, y el cateto adyacente es este lado. Y ese lado ha de ser la altura útil, ahí está la altura útil, menos el C2B límite. La altura útil menos el C2B límite. Y de manera similar a como hice acá, esto pasa al otro miembro, elimino los miles y voy a tener 3D menos 3 veces el C2B límite igual a 10 veces el C2B límite. Y luego de aquí despejo 3D, esto pasa al otro lado y voy a tener 13 veces el C2B límite y de acá despejo el C2B límite, que ha de ser igual a 3D dividido entre 13. ¿Cuánto me daría 3 dividido entre 13? Los de atrás no ven. El C2B límite, ¿cuánto queda? 0,2307 de la altura útil. 0,8, ¿no? 0,8, correcto. Por lo tanto, para los planos que están dentro de esta región, o sea, dentro del dominio 2B, podemos decir, ¿no? Si agarro un plano de rotura intermedio, este de acá, por aquí pasa el eje neutro. Por lo tanto, midiendo desde acá arriba, ahí está la variable C, y podemos decir que C varía entre el C2A límite y el C2B límite. En otras palabras, en dominio 2B, el eje neutro varía entre 0,16,
1667 de la altura útil y 0,2308 de la altura útil.